Eusebio Ayala, para volver a revivir la efervescencia patriótica, cultural de la patria. Había convocado a selectos compositores musicales maestros de la patria de aquella oportunidad. Y entre 80 concursantes de esos grandes maestros se eligió este tema musical que fue adaptado por el gran maestro Roberto Andrés Jiménez Benítez, que viene a ser el abuelo de nuestra coordinadora general de esta cruzada internacional por el continente de los reservistas militares, tanto de los países como también de aquí de nuestra querida tierra paraguaya. Y en ese encuentro con los grandes músicos de aquella época se había adoptado, o sea, la adaptación del gran maestro Roberto Andrés Jiménez Benítez fue considerada auténtica y declarado por el gobierno nacional. Pero este himno jamás tuvo registro en la DINAP y en APA, en las instituciones acreditadas, para poder salvaguardar esos derechos intelectuales del autor. Y recién en el año 2020, a través de la Sociedad Cultural Paraguaya, la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay, el Observatorio Cultural Multidisciplinar, la Dinastía Jiménez y la Red Cultural Nacional Guarajirense, nacido en esta maravillosa comunidad itagüeña, elevando el arte, la cultura desde nuestra querida ciudad de Itagua, enlazado con estas instituciones a nivel nacional e internacional. Hoy nos sentimos orgullosos de tener pertenencia de identidad por el mundo a través de estas hermosas artesanías de Ñanduticro y Norte Ciudad. Y el aplauso me permito de darles ya anticipadamente a sus grandes laboriosas tejedoras de esta comunidad. Y el mayor orgullo es que la nieta de este gran maestro me había invitado en una oportunidad a entrar en este desafío de poder traducir en su esencia, en su raíz, en su etimología, en su morfología y en su semántica los versos de nuestro himno nacional, la cual fue estampada en esos libros que ustedes tienen a mano y está reconocido por la Secretaría Cultural de nuestra nación como de interés cultural, fue reconocido por la DINAPI y aceptado en la ISBN internacional. Fue reconocido por el Congreso Nacional a través de la Ley 311 del año 2020 y reconocido por la UNESCO. Yo soy demasiado orgulloso por esta comunidad que me dio fortaleza y conocimiento de lo que es el ser itagüeño. Por eso me he atrevido en esta ruta invitarles a ustedes a caminar por esta histórica ruta de la que es Itagua. Y he convocado a dos hermanos, a dos amigos, elementos esenciales de esta comunidad. Un joven cantor que desde los 12, 13 años ha pisado el escenario y hasta hoy sigue manteniendo esa voz genial de barítono. Me refiero a Roberto Ramón Fernández Rodríguez. Un aplauso para él. Vamos a tener el gusto y el placer de escuchar su voz en esa huella original que ha dejado este gran maestro Roberto Andrés Jiménez Benítez. Y el otro coautor a través de la producción de audio. Y seguramente vamos a tener la afirmación de este momento histórico en nuestra comunidad. Me refiero a Mario Rubén Gómez León, un joven profesional a través de Mario Producciones que va a estar estampando este encuentro. Señoras y señores, a la traducción vamos a hacer primero. Voy a tratar de resumir todo lo que dijo. Bueno,
El compañero, el colega, estaba diciendo que en Paraguay tenemos dos idiomas, el español y el guaraní. So I'm going to summarize what Mr. Aguiar has just said. Here in Paraguay we have two languages, Spanish and Guarani. Bueno, nuestro dulce idioma guaraní, que nosotros nos enorgullecemos también de hablar, y nos identifica mucho como paraguayos el poder hablar en guaraní. So our sweet Guarani language, a language in which we take pride to speak it, and it identifies it identifies us as Paraguayans, which is Guarani. El himno nacional paraguayo fue traducido al guaraní gracias a las gestiones de varias instituciones. Para ese trabajo se le pidió a Gerardo Aguiar que traduzca nuestro himno nacional paraguayo en el guaraní auténtico. So the Paraguayan national anthem was translated from Spanish into Guarani, and it has been done thanks to the help of several entities and people. And the translation itself had been done by Mr. Aguiar, who just spoke to us recently. And he has done it into the authentic form of the Guarani language. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora a través de una voz muy privilegiada de la ciudad, como lo es Yoyo Fernández, que él va a interpretar, y Mario Rubén, que hizo toda la parte del playback para que podamos hoy disfrutar de esta interpretación. And this is the version that we are going to hear in the voice of Mr. Fernandez, Yoyo Fernandez, and Mario Rubén. So, as Jackie said here, Mr. Fernandez, privileged voice of Itagua. So we'll be hearing them in a moment. Bueno, vamos a ponernos de pie para poder escuchar el himno nacional en el auténtico idioma guaraní. So we're all standing so we can sing the national anthem, Paraguayan national anthem in the authentic Guarani language. Y en el idioma guaraní autóctono, bajo la traducción literaria autorizada por la Academia de la Cultura Guaraní, por el académico de número, antropólogo, lingüista, investigador, analista y traductor paraguayo, Gerardo Aguiar Roa. La interpretación vocal a cargo del barítono itagüeño, don Roberto Ramón Fernández Rodríguez. Plasmado sobre pista original de la obra rescatada de un disco de acetato grabado en Buenos Aires en la década del 60 por el gran maestro Remberto Andrés Jiménez Benítez. Los invitamos a disfrutar bajo el lema Adalid del Honor Nacional.
agradecimiento. Seguidamente escucharemos las palabras de la profesora Lidia Victoria Jiménez Amarilla, nieta del gran maestro Remberto Andrés Jiménez Benítez, directora y coordinadora del 22º Congreso Internacional que se viene desarrollando en este país. And now we will hear the words of Professor Lidia Victoria Jiménez Amarilla, granddaughter of the great Maestro Remberto Andrés Jiménez Benítez, director and coordinator of the 22nd International Congress that